Richard pour Martin? Ouais. Pardon, excuse-moi. Carlotte, vous êtes déjà co-host? Ah. Yes, voilà, très bien. Rien, Richard, merci. Pardon. Bon, il reste 1 minute. There is 1 minute before the beginning. So I wish you all of you again a very successful and interesting meeting. Thank and you. Thank talk you. to you afterwards. Yes. Sorry, tell me just one question. You're not recording, right? No, I am not. There's no French translation. You're just only the French. Exactly. Okay. Yeah, Thank yeah. you. Thank you. All right, I think we can get started. Has everybody been let into the room? Martin? Yes, Jyoti, you can start. Have a successful meeting. Thank you. Thank you very much. Well, first of all, good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are in the world. Thank you very much Muy for buenas joining. tardes, muy buenas noches, buenos días, según a dónde estén ustedes, en qué parte del mundo. Nos agrada mucho poder estar hoy con todos ustedes. Es la sexta y última reunión preparatoria. Nos alegra mucho tener distintos estudios de casos muy interesantes que vamos a presentar hoy. Por lo tanto, me complace mucho poder trabajar con este panel. Y antes de que empecemos a trabajar y entremos en el orden del día, quiero señalarles que tuvimos ya hubo tres sesiones técnicas el día 16 y tenemos esta hoy también. Los relatores van a informar el día 24, cuando celebraremos debates en forma de mesa redonda, después de estas diversas sesiones técnicas. O sea que espero que puedan estar con nosotros también el día 24, que es el último día con respecto a esta recomendación y celebración del 10º aniversario de la recomendación sobre los paisajes históricos urbanos, el día 23, o sea, pasado mañana. También vengan y participen para el lanzamiento del llamado a la acción. Todos los detalles de esto y también pueden sumarse a esto, lo encontrarán en nuestro sitio internet del Patrimonio Mundial. Van ustedes a la página de las ciudades del Patrimonio Mundial y habrá también un enlace si ustedes quieren inscribirse. Van a ver todas las distintas informaciones sobre los eventos y pueden inscribirse y pueden sumarse a este llamado a la acción. Antes de dejar la palabra a los presidentes y a los distintos oradores que nos van a presentar los estudios de casos, permítanme durante unos minutos recordarles algunos de los puntos fundamentales de la recomendación sobre los paisajes históricos urbanos. Desde luego que ustedes lo conocen muy bien, pero quizá hay personas que se han sumado últimamente y que no están tan familiarizados con este tema, con lo cual voy a resumir los puntos principales. Esta recomendación fue aprobada por la Conferencia General en noviembre de 2011. Se trata de un instrumento no vinculante que, por lo tanto, los Estados miembros pueden aplicar de manera voluntaria. Y además hay políticas y prácticas integradas que se encuentran, o que tienen que ver con el desarrollo urbano y el ordenamiento urbano, con respecto a la integración de los distintos contextos culturales, valores, y se aplica a toda ciudad, no solamente a aquellas que están inscritas en la lista del Patrimonio Mundial, cualquier ciudad patrimonial del mundo entero. Aboga un enfoque basado en el paisaje, identificar, conservar y gestionar territorios o áreas históricas, teniendo en cuenta las relaciones entre las formas físicas, las características naturales y los valores excepcionales culturales.
Las recomendaciones indican que los conjuntos de los centros históricos son una parte compleja de un marco más amplio dentro de todo un contexto histórico, natural y sociocultural. Estas áreas, por lo tanto, tienen distintas capas, por así decirlo, distintos estratos de historia, distintos estratos urbanos y sus distintas relaciones. Se trata pues de gestionar el cambio y de integrar la gestión del patrimonio dentro de procesos de desarrollo, más específicamente con el objeto de alcanzar el desarrollo urbano sostenible. Este es un recurso social, económico, este patrimonio que ayuda a un patrimonio urbano al desarrollo más sostenible de las zonas urbanas. Les invito a ustedes ahora a que miren que vean ustedes las distintas páginas dentro de la página web del Patrimonio Mundial, que vean cuáles son los resultados de la aplicación de un marco básico, una metodología básica también para la gestión del patrimonio urbano y también para identificar los atributos urbanos, los atributos del patrimonio urbano, y encontrarán también una metodología para la puesta en práctica de todo esto. Aquí tenemos algunos de los puntos fundamentales con respecto a las actividades que estamos desarrollando en el Centro del Patrimonio Mundial, sobre la recomendación sobre los paisajes urbanos y las ciudades históricas. Tenemos más de 300 ciudades con un patrimonio urbano histórico que se encuentran en la lista del Patrimonio Mundial. Si no reciben ustedes todavía las notificaciones o los boletines, inscríbanse ustedes. Pueden suscribirse en la página de las ciudades del Patrimonio Mundial, en el Centro del Patrimonio Mundial. Tienen la posibilidad de suscribirse también para los Urban Notebooks y pueden ustedes recibir estos libros o estos folletos. También tienen ustedes los diálogos, que son una plataforma muy interesante para las autoridades urbanas, para los encargados de la conservación y del desarrollo, y que permiten pues intercambiar sobre los problemas y sobre soluciones innovadoras. Luego tienen el City Lab, el laboratorio urbano del Patrimonio Mundial, que también apoya una creación conjunta de estrategias y soluciones. Y por último, tenemos nosotros lo que llamamos la World Heritage Canopy. Aquí tienen ustedes prácticas y estrategias para la conservación integrada urbana en relación con el desarrollo sostenible. Tenemos estudios de casos, ejemplos prácticos y distintas acciones y medidas que pueden contribuir a alcanzar los objetivos de la Convención de 1972 y también las recomendaciones o esta recomendación y la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Ahora vamos a pasar a la primera presidenta del día de hoy, la señora Yanala Coliandro, secretaria general de ENCAD. Nos alegra mucho estar con ella hoy. Y tenemos estudios de casos de Sabbioneta y Mantua en Italia. Y también luego de la Universidad de Coimbra. Y también el Centro Histórico de San Gimignano. Y antes de que le deje la palabra a Yanala, también doy la bienvenida a la relatora de Países Bajos, experta en cuestiones de patrimonio, nuestra amiga Carol Bestrick. Y tendrá una tarea difícil, que es la de sintetizar todo lo que ustedes digan hoy. Y no solo esto, sino también presentarlo luego a las mesas redondas que tendrán lugar el día 24. Y con esto, Yanala, te dejo la palabra. No la oímos. Yanala, el micrófono. Yanala, muchas gracias.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenos días. I feel honored to talk in front of an audience. Me siento muy honrada de trabajar con ustedes hoy. Y antes de presentarles lo que forma parte del contenido de mi presentación, quiero agradecer a la UNESCO y quiero agradecer por la invitación que han hecho a mi organización, ENTAC, para que participemos en esta sesión técnica, que es un preludio a la celebración de los 10 años de la recomendación de la UNESCO sobre el patrimonio o los paisajes urbanos históricos. Voy a hacer ahora algunas consideraciones que tienen que ver con mi propia experiencia como coordinadora de una red que reúne a profesionales, académicos, investigadores, y no solo las investigaciones que hemos realizado hace muy poco tiempo en el marco de 2 proyectos importantes que tienen mucho que ver con el tema que nos ocupa hoy. Tenemos aquí representantes de toda una serie de los sectores del patrimonio cultural. Empezó un proyecto en el mes de enero pasado que tiene por objeto crear una estrategia duradera, amplia, abarcativa en Europa, por lo que hace a los ámbitos y competencias que pueden ayudar a crear sociedades y economías sostenibles, entre otras cosas, mediante el patrimonio cultural. Y se trata también de preparar nuevos programas de estudio y planes de estudio con unas competencias transversales que están en relación con la experiencia y también con el turismo, por lo que hace el patrimonio cultural. Yo tengo perspectivas profesionales y, como les dije, soy coordinadora de una red que me permiten entender los problemas y los límites que se han identificado en estos 4 estudios de casos que vamos a descubrir dentro de pocos momentos. Y todo esto me ha señalado y me ha hecho pensar en una serie de consideraciones que les voy a exponer. Hay una creciente necesidad de una educación interdisciplinaria para proteger, conservar, gestionar y valorizar las áreas históricas y, en este caso, los paisajes urbanos históricos. La importancia del patrimonio cultural es enorme, es muy importante también por lo que hace a la sostenibilidad, a la participación local y también la participación de los jóvenes. El turismo se puede percibir como una experiencia. A saber, no se trata solamente de una visita a un destino en particular, sino que empieza antes y también sigue después con toda una reflexión después de la visita. Y también tiene que ver con planes para visitas futuras. Al mismo tiempo, se tienen en cuenta las relaciones con toda la comunidad intercultural. Los 4 estudios efectivamente han subrayado todos estos vínculos y todo este carácter interdisciplinario y la relación con las comunidades, que es algo muy importante a través o pese, según el caso, al turismo. También se recalca la gran importancia de la dimensión digital del patrimonio cultural. Se trata de contextualizar las nuevas tendencias digitales y cómo se pueden integrar estas dentro del sector turístico, formulando también unas estrategias acerca de cómo integrar todo esto dentro del ciclo de experiencia de la visita o del viaje o del turismo. Mantua, Sabbioneta, Coimbra, San Gimignano, evidentemente tienen en común la belleza de su paisaje urbano, y los políticos también tienen en cuenta la necesidad de preservar esto para las generaciones futuras, pero estas 4 ciudades también tienen ciertos problemas, ciertas dificultades para manejar estos recursos con unas políticas sostenibles y con la participación de las respectivas comunidades locales. Y es por eso que se han tratado de identificar medios para que haya nuevas políticas de turismo más sostenibles que permitan preservar los recursos y también hacer que la vida local siga siendo posible. Por ejemplo, también se ha observado, por ejemplo,
que lo que se puede identificar de las distintas tendencias, a saber, una educación sobre la gestión del patrimonio cultural a nivel de toda Europa es algo necesario, tiene que ser esta una disciplina. Y por el momento las personas no se las forma para poder trabajar de una manera colaborativa, interconectada. La educación oficial, digamos, de los historiadores, de los conservadores, de los artesanos, de los responsables de la conservación, por el momento dejan de lado ciertas competencias que son fundamentales para que tengan éxito en su vida profesional y que son muy útiles para las actividades de preservación. Se les forma para que ellos sean especialistas en sus respectivos campos de estudio o de acción, pero por lo general no saben cómo organizar un conocimiento interdisciplinario en pro de la preservación y al mismo tiempo los encargados de la gestión del patrimonio tienen que enfrentar unas tareas cada vez más complejas, sobre todo por lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, cuando éste se encuentra, por ejemplo, amenazado por catástrofes naturales, por el cambio climático, por efecto de las pandemias. Entonces, ¿de qué manera se puede reunir la labor de distintas disciplinas, sus expectativas, sus competencias, su aportación? ¿Cómo pueden todos estos cooperar para que no se tenga que llegar a una restricción del uso del patrimonio cultural? Esto implica repensar, replantearse la educación, replantearse la manera en que trabaja y se administra el sector del patrimonio cultural. O sea que hay que pensar de manera innovadora. Y esto es lo que nuestras iniciativas efectivamente han señalado. Hay una iniciativa lanzada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y se trata de trabajar a nivel urbano para que se llegue a un acuerdo europeo verde con una dimensión también cultural, tecnológica, económica, para la transformación y para una gestión adecuada y sostenible del patrimonio urbano. Estos 4 estudios de casos también nos muestran claramente que la recomendación de la UNESCO también necesita una participación plena de todo el ecosistema patrimonial urbano, con una variedad de partes interesadas, por ejemplo, los jóvenes profesionales del patrimonio, los jóvenes que trabajan en la preservación, en la conservación, los arquitectos, los antropólogos, los conservadores de museos, los historiadores del arte, también los artesanos que trabajan en los sitios del patrimonio, los decisores políticos, los funcionarios gubernamentales, los encargados de ordenación regional o local, los miembros de organizaciones nacionales o internacionales, gubernamentales o no, todas estas personas y grupos forman parte del mismo ecosistema. Y por lo tanto, yo creo que estos estudios de casos son muy importantes, están llenos de información y de pasión y nos pueden mostrar de qué manera podemos subsanar estos problemas de fragmentación y ver cómo podemos avanzar mejor en el futuro. Y es por eso que nosotros siempre insistimos en que el patrimonio cultural requiere una política plena, abarcativa dentro de un ecosistema muy amplio. Y seguramente esto tiene que ver con la implementación de la recomendación de la UNESCO y hace a su éxito o fracaso. Mantua, Sabbioneta, Coimbra, San Gimignano tampoco han identificado la necesidad de volver a diseñar, volver a plantearse unas políticas de turismo sostenible para preservar el recurso que poseen. La Organización Mundial del Turismo en 2017 creó un lema que decía viajar, disfrutar y respetar. Se trata, por lo tanto, de utilizar de la mejor manera los recursos para la preservación del patrimonio natural y cultural y la biodiversidad, respetando la autenticidad sociocultural de las comunidades de acogida y al mismo tiempo también desencadenando unos procesos virtuales para poder garantizar la calidad de la vida, por lo que hace, por ejemplo, al empleo y a los beneficios que de él se derivan.
Hay distintos estudios sobre la gestión de los visitantes y del turismo que tienen que ver, entre otras cosas, con la importancia de crear una estrecha relación entre las zonas patrimoniales, las comunidades y los visitantes, de tal manera que se cree una experiencia que permita que los valores territoriales sean mejor conocidos, respetados, aplicados y promovidos. Estos estudios que vamos a presentar ahora han entendido muy bien estos requerimientos y esta dimensión tan importante. Esto permite también, o parece permitir, una reinterpretación de los enfoques y procesos de gestión del turismo, demanda, destino y gestión de los sitios, con nuevas perspectivas que se basan en la experiencia, identifican la experiencia anterior, la experiencia in situ y la fase de experiencia posterior. Estas son las 3 etapas del ciclo de la experiencia. Y la experiencia es un factor fundamental porque los responsables, los encargados, los responsables en el lugar de destino no pueden crear experiencia por sí solos, pero sí pueden proveer una serie de circunstancias en las cuales los visitantes pueden vivir unos momentos inolvidables, impregnándose de los valores de estos sitios del patrimonio cultural. Sí, parece que tengo que terminar, ¿no es cierto? Es eso, sí, por favor. Y para terminar, quería yo decir que esta preservación de los sitios en relación con las comunidades locales es algo sumamente importante para crear un turismo sostenible y la digitalización de la oferta turística. Y es exactamente lo que van a presentar ahora estos 4 estudios. Y esto es un aspecto fundamental de la recomendación de la UNESCO. Muchas gracias. Te dejamos entonces que sigas coordinando el resto de esta sesión durante el resto de las presentaciones. Vamos a presentar el primer caso, la muy bella ciudad de Mantua y Sabbioneta. Muy bellas ciudades de Mantua y Sabbioneta. Muy buenas tardes, me llamo Mónica Bedini y trabajo en la oficina de la UNESCO para Mantua y Sabbioneta. Voy a hablar de la gestión de estos sitios y luego daré la palabra a una colega que se ocupa de la planificación informal. Vamos a presentar estos 2 estudios de casos. Mantua y Sabbioneta son 2 ciudades italianas que se encuentran en el norte de Italia, en la región de Lombardía. Están separadas por 40 kilómetros. Son fácilmente accesibles en autobús o en auto. Fueron incluidas en el año 2008 en la lista del Patrimonio Mundial y son un testimonio excepcional de las realizaciones artísticas y arquitectónicas del Renacimiento, sobre todo en la época del reino de los Gonzaga. Tenemos entonces un magnífico ejemplo de la cultura y de la arquitectura renacentista. Ilustran también 2 formas de la planificación arquitectónica urbana del Renacimiento. Sabbioneta se basa en el concepto de una ordenación urbana. Mantua, en relación con Sabbioneta, representa la aplicación de los principios urbanos del Renacimiento. Mantua y Sabbioneta tienen toda una serie, digamos, son 2 sitios distintos pero complementarios y no se puede entender la una sin conocer a la otra. Es un sitio del patrimonio mundial, pero son 2 ciudades. Y para empezar, ha habido una de las principales dificultades fue crear una identidad única, tener un trabajo coordinado entre ambas ciudades para preservar y promover el patrimonio cultural existente, intensificar estrategias y optimizar el patrimonio cultural y la gestión del turismo. La Municipalidad de Mantua y la Municipalidad de Sabbioneta del Ministerio de Cultura son los organismos que están a cargo de ellas. Se firmó además un memorando de entendimiento entre estas 2 ciudades para coordinar esta gestión de una manera integrada.
según las acciones del plan de gestión. En 2008, estas partes crearon una oficina de la UNESCO para poder preservar, promover y mejorar además o hacer conocer mejor al sitio de acuerdo con el plan de gestión o de ordenación. Este plan fue renovado recientemente en relación con el enfoque del paisaje urbano, centrándose en las perspectivas de planificación urbana, arquitectónica y cultural, arraigándose en los valores sociales y culturales del plan. La aplicación de este plan es un enfoque o se hace con un enfoque participativo, incluyendo las comunidades y las partes interesadas para concienciar y para mejorar la responsabilidad de protección del sitio y para identificar estrategias y acciones posibles. Después de más de 10 años de actividad, se han definido las misiones de este plan de gestión abierto, con la idea de asignar una función patrimonial también en la vida de esta comunidad o de estas comunidades, teniendo en cuenta la necesaria construcción de una identidad individual y colectiva, arraigándose en los procesos sociales, económicos y culturales. Tenemos entonces un plan del sector cívico. En los últimos 15 años ha habido distintos proyectos con respecto al conocimiento, a la protección, la preservación y la transmisión de los valores de estos sitios. Y como conclusión, podemos decir que nuestro reto es el crear una identidad única y para esto se necesita un plan de gestión entendido como un proyecto cultural común, con miras al desarrollo sostenible del patrimonio y abarcando todas las políticas que aplican ambas ciudades. O sea que es necesario siempre aplicar enfoques intersectoriales. Y le dejo la palabra a mi colega. Muchas gracias, Mónica. Estefanía Joya. Voy a presentar el caso de Mantua y Sabbioneta como un estudio de caso, destacando la relación de estas ciudades con el agua, por lo que hace a la participación de las comunidades, la preservación de los valores, promoviendo también la colaboración y la asociación con el sector privado. Y para esto describiré dos proyectos, Le Pescherie de Giulio Romano y Cerchio d'Acqua. No son proyectos míos, no soy yo autora, y se pudo hacer todo esto con datos abiertos gracias a la colaboración con las partes interesadas y los autores del proyecto, y todo esto forma parte de mis estudios y proyecto de doctorado. Aquí observamos una visión compartida y una relación con la gestión del agua y la gestión terrestre. La primera, Mantua, ciudad de agua, también tiene que ver con la fortificación de las riberas del lago y mejorando también los sistemas hídricos dentro de la ciudad. Por ejemplo, la Pescherie, que en realidad eran el muy antiguo mercado del pescado que fue diseñado por Giulio Romano. Aquí este está conectado con un río. Es una ciudad, en Sabbioneta, perdón, dado que fue una ciudad creada y construida ex novo, este proyecto se llama Cerchio d'Acqua, o sea, un círculo de agua, un cerco de agua, y se trata de promover la comunidad o la participación de las comunidades locales, también una mejora de las tierras cercanas y una mejora también de las fortificaciones. Ambos proyectos tienen unas estrategias que vinculan los atributos y valores del patrimonio cultural con una gestión participativa y con una gestión, innovadora del paisaje. Se trata de un enfoque basado en el paisaje, hay que reforzar las competencias locales y mejorando también la preservación del patrimonio. El proyecto del mercado del pescado, Le Pescherie de Giulio Romano, sigue todavía en curso y es un proyecto de rehabilitación de estos edificios y su conexión con el agua. Esta es una logia, una loggia que está
por debajo del nivel urbano. Aquí hay también una promoción con los ciudadanos y con distintas ONGs. Cerchio d'Acqua se empezó a desarrollar en el año 2016 y luego sigue hasta 2019. Este proyecto comenzó con una ONG regional y tiene por objeto mejorar la participación de las comunidades locales de Sabbioneta, promoviendo un debate con respecto al papel del terreno de remediación. Para entrar más en detalle, el estudio de casos analiza la cooperación y la participación activa de las comunidades. En el caso de pesquería, como para Mantua, el gobierno municipal de Mantua logró un consenso para un partenariado público-privado de 30 años para restaurar este edificio que entonces estaba abandonado y en venta. Y en ese momento se llamó Pesquería di Giulio Romano, y la integración, la planificación y la gestión llevó a mejorar el proyecto, y cada vez más miembros de la comunidad participaron en este proyecto para salvar el mercado de pescado, y también hubo actividades puntuales y se promovieron todo tipo de empresarios. En el caso del Cerchio d'Acqua, este proyecto se centra en fortalecer las capacidades institucionales y sociales. Cooperan ONGs locales y el gobierno municipal. 25 meses dura y hubo varias actividades, reuniones de interesados, mapeo social con las comunidades, mantenimiento, plataforma TIC, etcétera. Y así participaron cada vez más personas del lugar con mucho interés. Y además preparamos documentación técnica, creando un nuevo sistema de mapeo, identificando proyectos futuros de asociación. Los dos proyectos tienen, claro está, un buen efecto en el paisaje y también tienen mucho que ver con el empresariado basado en el patrimonio. En 2015, por ejemplo, el mercado de pescado se abrió para que se pueda navegar ese río. Lo hacían los locales y los turistas, y desde los años 60 no se hizo. Y así cada vez más ciudadanos participan y se enteran del proyecto. Estefania, vamos a tener que concluir. Simplemente una cosa más. Cerchio d'Acqua está vinculado con el proyecto Geoblock, a donde participan los estudiantes del lugar. Conclusión. Los dos proyectos recuerdan el valor social de los proyectos del patrimonio, y además los sitios del patrimonio llevan un fomento del desarrollo local con todos los interesados del lugar. Aquí tienen nuestro correo electrónico si tienen preguntas. Gracias, Estefania. Interesante, pero claro, tenemos un programa muy apretado. Pasamos ahora a la Universidad de Coimbra, un lugar muy bonito. Muy buenas tardes. Gracias por interesarse por nuestro proyecto. Queremos crear sinergias entre la literatura, el territorio, el turismo y la educación en el marco del proyecto Lettered. Aquí ven el distrito de Coimbra, en el centro de Portugal. La ciudad está cerca de la costa, en el río Mondego, y tiene fama por la universidad la Universidad de Coimbra. Es la más antigua en Portugal y una de las más antiguas en Europa. Se fundó en el siglo XIII.
Y justamente la Universidad de Coimbra, Sofía y Alta, se integró en la lista del patrimonio de la UNESCO en el 2013 y luego en el 2019 se añadió el Museo Nacional de Machado Castro. Se trata de una serie de edificios que incluye un jardín botánico y los criterios para incluirlos en la lista del patrimonio fueron 3: intercambio de valores humanos, porque era un conjunto y por su tradición de vida artística y literaria de significado universal. Los valores universales son su tradición académica centenaria, que fue modélica para nuevos tipos de arquitectura y además un ejemplo de reformas ideológicas y pedagógicas. Esta universidad fue muy importante a la hora de difundir los conocimientos culturales y científicos, en especial para consolidar y difundir el idioma portugués. Hemos definido una serie de puntos fuertes y retos y peligros también, que les vamos a detallar, porque nuestro proyecto quiere contribuir a la solución de estos temas. Una serie de las partes que hacen todo el sitio del patrimonio ya están sufriendo mucho y con este proyecto queremos redistribuir a los flujos turísticos a otras partes de la ciudad. Y además, el objetivo es desarrollar un plan más integrado de las actividades turísticas entre la ciudad, la región y las comunidades. De hecho, hay una recomendación que nos envió la administración del proyecto, que justamente quiere conseguir crear un observatorio para potenciar esta conexión entre la ciudad y la comunidad. ¿Cuáles son los puntos flojos? Ya los conocemos en otros casos. No es fácil armonizar tantos intereses diversos y además faltan recursos financieros. Próxima. El proyecto consiste en recopilar datos sobre los autores y textos en portugués del siglo XV a mediados del siglo XX y se va a generar un mapa literario digital identificando los lugares literarios de la ciudad. Lo hicimos para Coimbra, pero después se puede aplicar en otras partes. Estos son nuestros socios en este proyecto, que justamente se creó porque no había una base de datos organizada entre los sitios literarios de Coimbra y se quiere demostrar que hay un potencial para el desarrollo sostenible del turismo cultural basado en la literatura y mejorar la calidad y diversificar la oferta de turismo literario cultural y también valoriza los recursos culturales locales, promueve la educación a lo largo de toda la vida, se fortalece la identidad local y se fomenta la economía basada en la comunidad y el turismo. La base de datos
y el mapa digital literario son elementos fundamentales, acciones principales, que el mapa literario se ponga a disposición al público en general y hay que explicárselo a todos los interesados. Nos parece importante que la comunidad esté enterada de esto para poder hacer su contribución. Y hay que demostrarles cómo les puede servir como instrumento para desarrollar sus propios productos culturales y turísticos. Ya tenemos que llegar al cabo de esta presentación. Por favor, Viviana. Las comunidades participan como consultoras y asesoras. Habrá reuniones en las diferentes etapas del proyecto. Resultados previstos: dar a conocer estos lugares literarios. Ya vemos en gráfico y ven que ya definimos muchos de estos sitios, pero recién empezamos, la verdad. Esto va a ser motivante para el turista y al aplicarlo el gran reto es que se reconozca el potencial del proyecto para que tengamos financiación. Habrán visto 2 artículos sobre el tema que ya se publicaron aquí a la izquierda de la pantalla. Lo hacemos nosotros. En cuanto a la sostenibilidad, se fomenta la protección del patrimonio construido y se demuestra su conexión con la literatura, es decir, que se combinan los objetivos de la conservación y del desarrollo urbano sostenible. La cultura y la literatura son elementos transversales para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido pensamos poder ayudar. Gracias. Empezamos de a 3, Silvia Quinteiro, coordinadora, Alejandra Rodríguez y yo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Vivina, muy interesante. Ahora volvemos a Italia y vamos a San Gimignano con un estudio de casos. Carolina Taddei, por favor. Sí, buenas tardes. Soy Carolina Taddei y trabajo en la Municipalidad de San Gimignano en el Departamento Cultura y Turismo. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a este evento del patrimonio urbano histórico. Incluir a San Gimignano, un momento muy importante para nosotros, porque estamos poniendo al día el plan de gestión del patrimonio del centro histórico. Es un momento muy importante pues para nosotros y trabajamos con un equipo con la Universidad de Florencia, con la Universidad Vigo y la ciudad de Florencia. No les voy a hablar tanto de la protección y la conservación de este patrimonio hoy. Nunca es fácil gestionar el patrimonio existe una ley en vigor para la protección, pero ahora hay que seguir con esa protección y encontrar los fondos del caso. En todo caso, les voy a mostrar cómo participa toda la comunidad. Aquí está ubicada San Gimignano, en plena Toscana, 7.800 habitantes, es una comunidad muy activa. Más de 50 asociaciones tiene. Ante todo, hay trabajo en el sector del turismo, pero no solo, también en muebles, agricultura y administración de Estado. La agricultura tiene mucho peso. Aquí ven que estamos desde 1990 en la lista del patrimonio.
El centro de San Gimignano tiene obras del siglo IV, el siglo V, in situ. Siempre estuvieron ahí, así que es testimonio de la civilización medieval. Y tenemos todas las estructuras de la típica vida urbana de aquel momento de la Edad Media, con las plazas y las calles. Y además somos la típica ciudad feudal toscana, en que los feudos estaban en guerra unos con otros. Este es el municipio, la iglesia y las torres famosísimas, típicamente medievales. Y ahora les quería hablar de una cosa que hacemos en la comunidad. Es un proyecto que nos viene de antes. Administramos la oficina de información con una asociación local, muchos voluntarios, unos pocos profesionales. Nos parece fundamental trabajar con los voluntarios de la comunidad para que estén en el desarrollo turístico. Y este es un nuevo proyecto que estamos llevando a cabo de momento, justamente durante la pandemia, porque estamos festejando el 30º aniversario de la inscripción de San Gimignano en la lista del patrimonio, y creamos un grupo de jóvenes entre 20 y 30 años que por primera vez participan. Se trata de hablar de cultura, del turismo, y junto con la municipalidad diseñar nuevas actividades para nuestra ciudad. Un lindísimo proyecto, mucho apoyo mutuo. Los artistas, los músicos que están en el grupo, que así se conocen y se ayudan mutuamente. Y realmente creen mucho en la UNESCO. En cuanto a la región, trabajamos con 11 municipalidades alrededor de San Gimignano. Y justamente es esa la idea del paisaje urbano histórico, porque es imposible comprender la historia y la arquitectura de San Gimignano si no lo comparamos con las ciudades que nos circundan, Volterra en especial y Torre Valdelsa. Así que trabajamos todos juntos y diseñamos estrategias turísticas, ya no cada cual por su lado, sino todos juntos. Aquí ven toda la región que nos circunda. Ya le dije que es muy agrícola la región alrededor de San Gimignano, y por eso tratamos de desarrollar los conocimientos y las actividades del campo alrededor. Promovemos los productos, el azafrán, el vino Vernaccia, típico del lugar. Y cada vez que hablamos de estos productos, hablamos de nuestra tradición. Y luego está el camino europeo que pasa por San Gimignano y por otros municipios de la región circundante. Es el último proyecto. Una vez más, son los jóvenes que lo diseñan. Lo prepararon durante la pandemia. La idea era reunir a 10 agricultores del lugar, trabajar una vez más con la Universidad de Florencia y con la administración municipal. Primero, queríamos aprender cómo se gestiona bien el turismo y cómo se hace mejor la comunicación, pero ahora diseñamos nuevas estrategias para desarrollar el turismo en la zona agrícola circundante, para conseguir un modo de vida más sostenible. Y esperamos poder cooperar todos juntos en la aplicación de todo esto y para fomentar el turismo aquí en la parte agrícola. Es una lindísima foto, ven las torres al fondo, pero ven en realidad que todo lo que circunda la ciudad es fundamental. Gracias por su atención
Espero que podamos compartir e intercambiar buenas ideas para desarrollar mejor nuestra comunicación. Muchas gracias. Realmente da ganas de viajar a estos lugares tan bonitos. Y eso justo antes del verano, así que esto sería ideal. Ahora le doy la palabra a Alba, que preparó algo para nosotros. Y entre tanto, les pido por favor que ya vayan preparando preguntas para que luego en el debate las podamos tratar, a fin de que esta reunión sea más interactiva. Sí. Buenas tardes, yo voy a dirigir esta parte de la reunión. Vamos a hacer una encuesta interactiva por Slido. Por favor, conéctense con slido.com, que aquí figura. Con este código, hashtag HUL1, lo pueden hacer en su computadora o su teléfono. Así se conectan y hacemos la encuesta interactiva, que en realidad ya empezó esta mañana, ya tenemos las primeras respuestas, pero aquí pueden contestar las preguntas que aquí figuran. ¿Qué sacaron en limpio de las presentaciones y los estudios de caso de hoy? Pongan sus respuestas, después le voy a leer en voz alta. Entre tanto, ya les puedo contar cómo se reaccionó esta mañana. En cuanto a las ciudades europeas, el cambio climático parece ser fundamental. Hay muchas comunidades que le ponen peso, energía sostenible, comunicación, participación local, comunidad de lugar. Involucrar a los jóvenes, turismo sostenible. Identidad social y cultural, proceso consultivo y planificación con participación de todos. Las asociaciones locales dan la pauta y gestionan el proyecto. Comunicación con la comunidad local y los jóvenes, sinergia entre conservación del patrimonio y otros sectores tales como la literatura, que también es de valor universal, y la participación de los ciudadanos, conexión con la naturaleza y el territorio, integrar a los jóvenes y luego acceso digital y los mayores, ¿cómo hacen? Todos viven juntos en la ciudad, controlar el flujo turístico. Próximas preguntas. Por su experiencia y habiendo escuchado las ponencias de hoy, ¿cuáles son los problemas fundamentales a la hora de aplicar los criterios del paisaje urbano histórico en Europa? Hay varios tipos de presión al desarrollo. Hubo mucha reacción en este sentido. Díganos ustedes qué les parece entre todo esto. Esta mañana se dijo participación de la comunidad, ir más allá de lo puramente patrimonial, considerar los diferentes niveles, armonización de los sistemas, involucrar a los políticos para conseguir recursos. Desarrollo urbano, participación de la comunidad, sí, aumenta, pero también hay cada vez más presión para el desarrollo que se menciona. Luego, conexión con todos los interesados, involucrar a la comunidad. Las instituciones tradicionales de protección del patrimonio no quieren tampoco perder el poder que tienen. Migración, sinergias, compartir valores. Cada vez más reacciones en este sentido, compartir valores. Próxima pregunta.
Próxima y última, por cierto. Por su experiencia y en base a lo que escucharon hoy, ¿cuáles son las grandes oportunidades a la hora de aplicar los criterios del paisaje urbano histórico en Europa? Toma de conciencia, participación de la comunidad, democracia, resiliencia, comunicación, adaptación, entusiasmo para participar, suscitar interés, democracia, orgullo por el propio patrimonio, toma de conciencia, suscitar el interés de las comunidades locales. Sí, cada vez más de ustedes consideran que es importante. Creación de capacidades. Una vez más, se potencia el interés que hay que suscitar en la comunidad local. Así que el potencial es enorme. Y los habitantes de la ciudad tienen que poder participar en el desarrollo de la ciudad y la conservación de su propio patrimonio. Con esto ya comprendemos bien cómo lo ve nuestro auditorio y podemos pasar al debate. Diana Lea, es muy interesante ver qué es lo que le pareció más importante. Hay un par de preguntas en el chat. Seguro que va a haber más. Primera pregunta. ¿Qué se piensa de Coimbra como paisaje urbano en relación con las acciones para luchar contra el cambio climático? Así que la preocupación es el turismo en tiempos de pandemia y se le pregunta a la representante de Coimbra cómo está vinculado su proyecto con el cambio climático. Divina, esta pregunta se dirige a usted. Sí. Pienso que la municipalidad debería contestar a los representantes de los edificios, pero no están. Pero les puedo decir que una de las decisiones del comité de esta entidad justamente consiste en crear un foro de consulta para examinar todos los elementos de los edificios y posiblemente se tomen decisiones en este sentido, pero todavía no se lo puedo contestar. Creo que había otra pregunta conectada, así que sigo contestando. Sí, adelante. Es cierto que nos ocupamos del desarrollo sostenible también. Y por cierto, el proyecto piensa respetar todos los indicadores temáticos de la UNESCO para la cultura, de A a D, medio ambiente y resiliencia, lo cual tiene que ver con que las pymes y las comunidades locales tienen acceso a nuestra base de datos para luego poder estructurar y diseñar sus propios proyectos. Criterio B, prosperidad y modo de vida. Aquí también involucramos a la comunidad. Y luego, inclusión y participación. Una vez que se dio a conocer todo esto, y una vez que todos los ciudadanos tienen acceso a este material, ya los estamos incluyendo.
están participando. Y el criterio de conocimiento y capacidades es un trabajo que va a ser muy valioso para los docentes, los maestros, que pueden aprovechar todo este material en su enseñanza. Gracias. Muchas gracias, Vivina. Creo que va a haber algunas preguntas en español. Alba, creo, nos va a hacer una pregunta en español, o Rosa. I can translate. The question is, how can we achieve? La pregunta es, ¿de qué manera podemos nosotros mejorar la aplicación del enfoque de los centros o de los paisajes históricos urbanos? Porque, por ejemplo, las personas tienen que entender que hay que respetar los pavimentos históricos, aun si son más incómodos, digamos, para los peatones o para la accesibilidad universal a los espacios. Bien, ¿quién quiere contestar a esta pregunta? ¿Estefania quiere contestar? Bueno, en realidad la pregunta no está directamente en relación con el estudio de caso, pero sí puedo procurar contestarla. Digamos que lo bueno aquí sería reunir en torno a una mesa a todas las partes interesadas para que se pueda debatir y ver cuál es el papel de este pavimento histórico, cuáles son las prioridades para ellos, y también con la óptica de crear consenso y no enfrentamiento. Yo creo que a veces está bien impulsar un debate para llegar a un verdadero resultado, un buen resultado de este diálogo, de este debate. Y esto es muy importante en el patrimonio urbano histórico o el paisaje urbano histórico. Efectivamente, es un instrumento para promover esta idea de estimular el debate. No sé si esto contesta. Sí, efectivamente, es muy interesante. Y ha habido otras preguntas, otra pregunta muy interesante de Marie-Noël. ¿Quiénes son estas personas interesadas? ¿Cuál es esta comunidad? Se ha hablado ya mucho sobre la comunidad, es una terminología que mucho se usa, pero ¿quién es la comunidad en los proyectos de ustedes? Es una pregunta para las tres. ¿Cuál sería, cómo identifican a ustedes a la comunidad involucrada en sus respectivos proyectos? Vivina, ¿cuál es su comunidad? Ah, la pregunta también es para mí. ¿Se la puede repetir, por favor? Sí, es una pregunta para las tres, porque efectivamente se ha hablado mucho sobre las comunidades. Entonces tenemos que saber quiénes son estas comunidades. Es un lema, es una palabra que se usa mucho en estos proyectos. ¿Quiénes son estas comunidades? ¿Con quiénes están dialogando ustedes? ¿A quiénes han identificado, por ejemplo, en este proyecto de Coimbra? ¿Son los órganos directivos? ¿Es la municipalidad? ¿Y en esta quién? Un segundo. Bien. Nosotros diríamos que la comunidad, o sea, los ciudadanos mismos, los invitamos y les preguntamos directamente cuáles serían las posibilidades, cómo se pueden promover ciertos eventos en Coimbra. También hay otros eventos con distintos organismos, pero queremos involucrar a los ciudadanos mismos en estas reuniones. También escritores, bibliotecas, librerías. Los libreros realmente están muy entusiasmados y su participación es sumamente interesante.
Me parece que Marie-Noël nos está dando una interpretación muy interesante con respecto o como complemento a lo que ustedes están diciendo. Son todas las personas que tienen un interés compartido por el proyecto de estas ciudades. Me están hablando varias personas juntas, no los podemos interpretar. Efectivamente, pueden crearse también distintos caminos, distintas rutas turísticas, proyectos turísticos. El turismo también puede contribuir. Yanalia, los colegas de San Gimignano, sí, brevemente, porque efectivamente nosotros nos centramos mucho en el turismo. Queremos reunirnos con los jóvenes, hay grupos de jóvenes y se habla no solo sobre el turismo, también sobre la cultura, la calidad de vida, qué es lo que ellos desean, cuáles son sus aspiraciones, qué quieren de su ciudad. Y para mí es un proyecto conmovedor, porque parece que es la primera oportunidad que tienen ellos. Nosotros pensábamos en tanto municipalidad que siempre dábamos la palabra a los jóvenes. Pensábamos que ya estaban involucrados, pero hemos entendido, gracias a estas reuniones que hemos organizado para el aniversario de la inscripción del centro histórico en la lista del Patrimonio Mundial, vimos que era la primera oportunidad directa que ellos tenían para compartir ideas con la municipalidad y que la ciudad podía preguntarles qué es lo que querían. El turismo efectivamente es un factor muy interesante, desempeña una función importante porque somos una pequeña comunidad, pero no es el único tema que tratamos. Y por eso yo quería estar muy abierta a ellos. Cuando decimos comunidad, claro está que no son solo los jóvenes, pero nos interesa muy especialmente hacerlos participar. Muchas gracias. Jyoti, creo, también quería decirnos algo. Bueno, podemos hacerlo después de Estefania, porque no quería hablar sobre la comunidad, sino sobre otra pregunta que se había hecho. Estefania. Gracias. El comentario sobre San Gimignano también está en relación con lo que yo quería comentar. Es muy importante hablar de las comunidades para entender bien la complejidad de todas estas voces que nosotros tenemos y que oímos. Y en el caso que he presentado yo, me parece que verdaderamente reunió distintos aspectos de la comunidad. Los dos casos, digamos, son bastante distintos. La pesquería de Giulio Romano, por ejemplo, ahí están involucradas las comunidades, quizás tiene más capacidad social, les permite participar en un proyecto desde ciertos aspectos, más que en otros casos, porque no siempre se puede empezar con la comunidad en todos. Pero si no existe esta posibilidad, hay que empezar un diálogo, hay que lanzar un diálogo para reunir, como decía, en torno a una mesa a las comunidades que viven en estos lugares y crear un proceso. Y así fue con el proyecto Cerchio d'Acqua. O sea que lo más importante no es centrarse solo en ciertos grupos, creemos, en nuestro caso por lo menos. Creemos que hay que abrir el debate y hay que abarcar a las comunidades en el sentido más amplio posible. Este sería mi comentario. Gracias, Estefania. Una interpretación y una aclaración muy interesantes. Jyoti, querría señalarnos alguna otra pregunta. Jyoti, sí, efectivamente. Creo que Patricia o Donald han planteado en el chat varios temas y quizás pueda abordar algunos de ellos. Muchísimas gracias, Patricia. En primer lugar, veo que Patricia ha señalado la cantidad de sitios del patrimonio mundial que tienen patrimonio urbano. Y este es un aspecto que cabe destacar, porque si vemos los sitios del patrimonio mundial, que son 1.121 bienes, pero cuando ustedes ven, por ejemplo, que más del
70% de los sitios culturales son urbanos, son sitios urbanos. Y cuando creamos un mapa, hay más de 2.700 sitios urbanos. Sitios urbanos culturales, sin ni siquiera contar los paisajes culturales. No estamos contando los paisajes culturales ni las ciudades que están dentro de los paisajes culturales. Estos los excluimos. Miramos solo sencillamente los sitios, repito, más de 2.700 sitios del patrimonio mundial son urbanos. Entonces, esta cuestión de la gestión del patrimonio urbano es un tema de gran interés y de gran pertinencia. Lo que hemos visto en estos estudios de casos es que estos son ciudades o son partes de ciudades o ciudades enteras o son barrios dentro de una ciudad. Y estos ya son más de 300. Es prácticamente un tercio de la lista. O sea que el significado, la significación del patrimonio urbano es enorme. Los problemas también son de gran envergadura. No se trata de centrarnos en un monumento en particular, sino de examinar el contexto en torno a estos. Esto es realmente crucial. Y así tenemos y debemos aplicar el enfoque del paisaje urbano. Otro aspecto que cabe destacar, ustedes ya han hablado del cambio climático, Patricia también nos lo ha señalado, y otro punto que está planteando tiene que ver con la gobernanza. Efectivamente está esta idea de la política, de la gobernanza que figura en las presentaciones, y una buena gobernanza es crucial para la aplicación. No sé si se plantea con mucha fuerza en la recomendación misma, pero hemos observado muchas veces que todas las cuestiones candentes o todas estas cuestiones de gestión empiezan con la toma de decisiones, empiezan pues con la cuestión de la gobernanza. Y si hablamos, por ejemplo, de los resultados de Fukuoka que yo mencioné al inicio, pues justamente este es uno de los primeros puntos, es que tienen que haber unos mecanismos intersectoriales de gobernanza para el patrimonio cultural. Este es un elemento fundamental para poder aplicar la recomendación sobre el patrimonio urbano histórico. Entonces, les ruego que miren también ustedes los resultados de Fukuoka. Y por último, quiero agradecer a Vivina, que ha mencionado, y más que mencionado, en fin, ha examinado, ha hablado mucho de los lazos con los indicadores de la cultura 2030. Y eso es muy importante porque es el marco en el que tenemos armonizar la gestión del patrimonio con el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Estamos muy dispuestos a colaborar para poder aplicar estos indicadores de la cultura 2030 en toda la medida de lo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Jyoti, por haber contestado a estos comentarios, esta amplia lista de preguntas y temas, y también aclarar esta cuestión de cómo se pueden vincular las distintas iniciativas y programas, porque siempre hay que crear estos lazos entre programas existentes, ya sea dentro o fuera de la UNESCO. De esta manera podemos nosotros llegar a tener un verdadero efecto, una verdadera incidencia. Ahora, yo también quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se relacionan ustedes con sus colegas que están trabajando en proyectos semejantes? ¿Tienen algún tipo de plataforma? ¿Cómo se relacionan con ellos? ¿Empiezan a conectarse, digamos, con otras ciudades que están en situación semejante? ¿Cómo funciona este enlace? ¿Cómo se hizo en Coimbra, en San Gimignano o en Mantua? ¿Lo hacen ustedes solos o solas o tienen alguna plataforma? San Gimignano quizás nos quiere contestar. Desgraciadamente no sé cómo se llama nuestra colega de San Gimignano porque no está el nombre. Sí, aquí estoy.
We do have a platform, even if now Tenemos una plataforma, aun si ahora, como ya les dije al inicio, estamos mejorando un poco el plan de gestión. Tenemos un equipo de partes interesadas con las que trabajamos y gracias también al laboratorio de la Universidad de Florencia, estamos preparando actualmente una nueva plataforma para la gobernanza, para poder trabajar todos juntos para las nuevas estrategias. El ministerio obviamente es un actor importante en materia de conservación del patrimonio, pero principalmente, como ya les dije, somos una pequeña comunidad y estamos muy centrados en uno de los primeros objetivos que tenemos que alcanzar, a saber involucrar a la población, la participación de la población, los jóvenes en gran medida, pero no solo ellos. Cuando hablamos de comunidad, es algo que en un lugar pequeño como el nuestro, efectivamente, la comunidad es algo que se siente y la comunidad sigue viva. O sea, ustedes no tienen algún tipo de conexión formal, algo ya creado. Ustedes intercambian prácticas. Respuesta, perdón, sí. Efectivamente, estamos también participando en otro proyecto gracias a la UNESCO, siempre en materia de patrimonio. Un proyecto para los viajes o travesías europeas, Europe Journeys. Estamos intercambiando y también estamos trabajando incluso con la China. Tenemos una colaboración con una universidad de Shanghái, pero efectivamente es algo que hay que mejorar también para los jóvenes. Yo entiendo muy bien este argumento, el tema de la dimensión internacional, que es muy importante, y oportunidades como en la que estamos ahora juntos es muy importante para preparar nuevas estrategias para el futuro y recordar el objetivo de la UNESCO y de nuestra comunidad de ser más pacíficos, de vivir en paz. Claro está que el patrimonio nos interesa mucho, pero también crear comunidades más pacíficas. Yanalía, muy interesante. Muchas gracias por todas estas respuestas. El Centro del Patrimonio efectivamente está trabajando muy bien, sobre todo con estas pequeñas ciudades europeas. Les da la oportunidad, gracias a estos lazos que ustedes están creando, les da la oportunidad de crear una dimensión internacional y de estar en relación fuera de su propia comunidad. Y esto es fundamental en un mundo interconectado a nivel global. Efectivamente, es muy importante que exista esta posibilidad. Y efectivamente la UNESCO ayuda también a la preservación del patrimonio, que desde luego y por definición en nuestro caso pertenece a la humanidad. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos ustedes y también gracias a la UNESCO. No sé si tengo tiempo para atender a una pregunta más. Parece que Vivina quería tomar la palabra. Luego creo que tenemos que terminar. Nuestra relatora tiene un difícil trabajo que hacer. Vivina. Sí, efectivamente quería yo contestar esta pregunta. Nosotros comenzamos este proyecto, luego este proyecto se amplió. Actualmente hay algunas universidades también que trabajan con nosotros. Creo que en la segunda o tercera diapositiva estaba, pero en fin, era tan rápido todo que no lo pude leer. Pero hay unas universidades que están asociadas con nosotros. En la Universidad de Lisboa, por ejemplo, trabajamos con ellos de forma digital en humanidades, también para crear una red digital. También la Universidad de Algarve y la Universidad de Coimbra. Ahora la Municipalidad de Coimbra participa también y nos ayuda. Y vamos a pedir más financiación para poder seguir llevando adelante este proyecto. Y ustedes se pueden imaginar que hay unas pilas de libros y de textos de los cuales tenemos que extraer información.
Y también tenemos la intención de organizar algunas reuniones, conferencias también. Y quiero también decir que hay un grupo, una red de entidades, pues como ven ustedes, que están trabajando ahora con nosotros. Muchas gracias, Vivina. Estefania, ¿quieres contestar? ¿Hay algo más que querías decir? Creo que era Mónica quien quería contestar. Solo quería contestar efectivamente con respecto a la participación de los jóvenes. Porque desde el momento de la inscripción en la lista, la oficina de la UNESCO empezó a trabajar con las escuelas, educación relativa a proyectos con 4 tipos de educandos. Hemos organizado una reunión de escuelas con lecciones sobre el patrimonio mundial y también diálogos. La participación de los jóvenes, por lo tanto, comenzó ya desde el inicio, desde el momento de la inscripción en la lista del patrimonio mundial. Y esto sigue adelante. Y este tipo de participación es sumamente importante para nosotros. No sé si Estefanía quiere decir algo más. No, es que veía que estabas levantando la mano. Yo he sido estudiante en Mantua y estaba en relación con la Cátedra UNESCO de Mantua. Y siempre es una colaboración con la universidad, con el Politécnico. Avioneta, and also it is good to see that this Con la oficina de la UNESCO en Mantua y Sabbioneta. Y esto también promueve asociación con las instituciones educativas, como ha dicho Mónica, no solo a nivel universitario, sino también a nivel de las escuelas. O sea que es sumamente interesante. Gracias, Estefania. Jyoti, había una pregunta interesante de Alba. No sé si tenemos tiempo. No hace falta recogerla ahora. Creo que podemos pensar en todo esto para el día 24 y sobre todo súmense a nosotros el día 24. Muy bien, porque tenemos mucho que hacer en estos próximos días. ¿Cómo procedemos ahora, Jyoti? Muchas gracias por esta excelente conducción de esta sesión. Muchas gracias por hacerlo de manera tan eficiente. Quiero agradecer a todos los oradores y oradoras. Han sido unas presentaciones excelentes. Y ahora vamos a escuchar una increíble síntesis que nos va a presentar Carol. Pero antes que eso, querría yo que por favor enciendan sus cámaras, abran el vídeo para que podamos, durante un minuto nada más, para que podamos sacarles una foto de grupo. Y luego pueden seguir tomando su té o su café o lo que fuere y apagar el vídeo. Parece que ya está todo el grupo de San Gimignano también. Muy bien, maravilloso. Muchas gracias. Excelente. Creo que ya está, que hemos sacado la foto. Quiero agradecerles nuevamente a todos. Y entonces, si Yanalia está de acuerdo, le damos la palabra a Carol. Adelante, Carol. Si quiere utilizar también el tablero digital, puede hacerlo. Muchas gracias, Jyoti y Yanalia. Muy buenas tardes a todos. Ella ha dicho 2 veces que yo voy a presentar una síntesis increíble de todo lo que se ha dicho. Yo creo que es una tarea, no sé si es muy honrosa, porque no sé si estaré a la altura de un debate tan fecundo. Vamos a poder, por favor, el tablero, la pantalla, que puedan ver todos el tablero. Así tenemos distintos elementos de lo que se ha dicho. Ya ven que hay muchos elementos. No se preocupen ustedes, todo esto volverán a oírlo, lo vamos a presentar nuevamente el día 24. Aquí ven algunos de los elementos centrales de este debate y también algunas de mis propias síntesis que yo quiero presentar ahora como resumen de este gran debate. Jyoti en su presentación también habló
de los cambios en la gestión y tiene que ver con los distintos estratos de valores del patrimonio mundial. Y luego cuando empezó el debate propiamente dicho y se preguntó qué sería o qué es el papel del patrimonio urbano histórico en este proceso, pues en muchos casos ha sido un punto de partida de todo un proceso en el cual se han planteado preguntas, se han entablado diálogos, se han encontrado maneras de trabajar juntos. O sea que esto también es una excelente manera de concienciar, de educar y de hacer participar a la gente. Otro aspecto que ustedes han destacado mucho es el refuerzo del desarrollo de las capacidades locales y también el papel social de los valores del patrimonio mundial. Antes yo creo que trabajábamos de manera aislada, veíamos el patrimonio de forma aislada. Aquí se ha dicho muy claramente que ya no es así, que tenemos que verlo dentro de un entorno mucho más amplio. Y aquí ven, por lo tanto, a medida que nos vamos moviendo en pantalla, que hay nuevas cuestiones que entran en juego cuando hablamos de patrimonio. Otro comentario que se hizo fue la contribución a la resiliencia y a la inclusión social cuando se habla de preservación y conservación del patrimonio y la necesidad de ir hacia unas estrategias más integradas y sinergias entre los distintos campos y trabajar pues de manera colaborativa. Al final, pero creo que es algo también importante y que estaba subyacente durante todo el debate, es la mejora de la gobernanza intersectorial, aspecto crucial que tiene que formar parte de todo el paquete que estamos buscando y tratando de aplicar. Algunas de las oportunidades que se mencionaron es que esta manera de trabajar permite también crear nuevas formas de colaboración y de asociación. Y entonces se amplían las redes, se puede trabajar con más personas. Y también observamos que se preguntó quiénes son sus comunidades, quiénes son sus socios, cómo se los involucra, cómo se los encuentra. También es importante la mención de los jóvenes, la juventud. A veces se piensa que ya se los había incluido, pero siempre se les puede incluir mejor. Se les puede pedir su opinión sobre, digamos, o se puede hacer de una manera más permanente que lo que se hacía hasta ahora. Muy interesante también lo que se dijo que al hablar con los jóvenes, tratar no solo el turismo, sino un marco más amplio, también la calidad de la vida para involucrarles de una manera más holística. Otro tema que se tocó era la importancia de la participación de las comunidades locales y las partes interesadas a través de un enfoque o de un proceso participativo e inclusivo. Evidentemente esto va en ambos sentidos. Tiene que haber una participación continua y no algo que funcione solo algunas veces. Tiene que ser un proceso continuo. También se ha hablado de ciertas dificultades. Aún si efectivamente es muy reconfortante y es muy gratificante trabajar en estos sitios, también hay dificultades. Trabajar con las comunidades exige tiempo, hay que identificarlos y también hace falta medios financieros para poder ayudarlas y trabajar. Otra manera que hace aunar voces en este debate al mismo tiempo fue el hecho de compartir también los fallos, señalar qué es lo que no ha funcionado, cuáles son los puntos débiles y, por ejemplo, también hacer frente a las cuestiones del cambio climático. Dicho lo cual, no quiero explayarme demasiado porque ha habido un debate sumamente interesante. Desde luego que lo que estoy diciendo no es exhaustivo, no hemos incluido todo, pero vamos a seguir trabajando para hacer oír sus voces el día 24 de junio. Les agradezco a todos de todo corazón por toda esta colaboración y agradezco también a todo el equipo de la UNESCO que ha estado recogiendo preguntas y ha estado contestando a toda velocidad y continuamente. Señora Presidenta, tiene usted nuevamente la palabra. Bien, maravilloso, lo ha hecho usted de forma maravillosa, una excelente síntesis y de manera sumamente puntual. Le damos los últimos minutos que nos quedan a Jyoti. Es una manera maravillosa cómo se ha podido gestionar todo esto y cómo Carol ha podido sintetizar este tan amplio y excelente debate. Creo que es un verdadero milagro, que ha hecho milagros nuestra amiga Carol. Enhorabuena. Jyoti seguramente será la última en tomar la palabra. ¿Alguna conclusión? Jyoti, muchas gracias, Yanalía. Y muchas gracias, Carol.
Ha sido efectivamente una síntesis excelente, unos comentarios sumamente valiosos que tenemos que seguir elaborando. Esperamos que se suman todos el día 23 y el día 24, que se suman a nosotros y para el evento principal. El día 23 tenemos también toda una serie de instituciones que van a participar con distintos directivos y dirigentes que van a estar aquí para el lanzamiento del llamamiento. Luego el 24 vamos a tener una reunión conjunta, digamos, de las 6 sesiones. Va a ser un debate global. No se olviden que tienen que inscribirse separadamente en cada una de estas sesiones para poder participar. Espero que les guste el llamado a la acción. Este es el final de las 6 sesiones técnicas y por lo tanto quiero agradecer a todas las personas que han posibilitado estas sesiones. Desde luego los participantes, los relatores, los oradores, todos han contribuido de una manera muy generosa con su trabajo, con sus conocimientos y también las personas que han estado trabajando pero que no hemos visto, el equipo técnico de la UNESCO al que agradezco muchísimo por su muy duro trabajo, a los intérpretes que tanto nos han ayudado y desde luego a todos los equipos de las ciudades que han trabajado día y noche. Muchas gracias a todos por este arduo trabajo. Y muchas gracias y esperamos verles a todos el día 23. Muchas gracias. Adiós.